Hola a todos. Ahora escucharás un breve resumen de la película Ataque de las Arañas. Que disfrutes la proyección. Cuando un conductor somnoliento transportaba productos químicos, un conejo cruzó la carretera. El hombre giró bruscamente y uno de los barriles cayó en un estanque local. Su contenido tóxico se derramó en el agua. En una casa cercana, el anciano Joshua cría arañas exóticas. Un escolar llamado Mike pasó a visitarlo. El chico notó que las arañas habían crecido de tamaño, y todo gracias a los grillos que Joshua recoge allí mismo y da de comer a sus arañas. Mientras Mike observaba a las arañas saltarinas, una tarántula escapó del terrario. La joya de la colección de Joshua son las arañas tejedoras. Los machos compiten entre sí, trayendo a la hembra diferentes regalos, escarabajos o ratones. La hembra es 3 veces más grande que los machos. Ella inyecta veneno en la presa para disolver sus órganos y succionarla por dentro, mientras aún está viva. Cuando Mike se fue, la tarántula que se había escapado mordió al dueño en el cuello. Preso del pánico, el hombre comenzó a destrozar las jaulas. Todas las arañas quedaron libres. Ha pasado una semana. Chris McCormick, el hijo del dueño de las minas locales que falleció hace 10 años, regresó al pueblo. Se hospedó en casa de su tía Gladys. La madre de Mike, la sheriff Samantha Parker, acababa de encontrar un barril con productos químicos. Su ayudante Pete, accidentalmente, se frotó la calva con un guante de goma sucio. De camino a la comisaría, Samantha multó a unos motociclistas por conducción imprudente. Entre los infractores estaba su hija Ashley. Brett amenaza con acudir a su padrastro, el alcalde del pueblo, para que resuelva el asunto. Mike llamó a Joshua, pero este no responde. Tanto él como su granja ya están completamente cubiertos de telarañas. Por la noche, el alcalde Wade intenta convencer a los habitantes locales de vender sus propiedades a un empresario. Los ciudadanos sospechan que el alcalde, como de costumbre, está intentando estafarlos. Probablemente se trate de las minas que están bajo sus casas. Según recuerdan, antes de morir, el propietario afirmó que había encontrado una veta de oro allí. Justo en ese momento, Chris se unió a la reunión y declaró que no vendería la mina. En la calle, Wade insultó al padre de Chris y recibió un puñetazo en la cara. Samantha fingió arrestar al peleador, pero lo soltó de inmediato. Ashley notó cómo su mamá se quedó mirando el trasero de Chris. En medio de la noche, Pete se puso a hacer reparaciones, y su gato vio una araña y se metió tras ella en un agujero en la pared. Ahora Pete y su esposa intentan sacar a su mascota de ahí. Sin embargo, detrás de la pared se oyeron sonidos de una feroz pelea, y pronto el gatito se quedó en silencio. Gladys insiste en que su sobrino vaya a ver a Samantha y le cuente lo que siente por ella. Pete llamó a su jefa y se quejó de que alguien se había comido a su gato. Y además, después de eso, su esposa lo dejó. Samantha está preocupada porque su hija siempre anda buscando problemas, así que por si acaso le da un taser. Chris reunió valor y, con un ramo de flores silvestres, fue a ver a Samantha para invitarla a salir. Mike corrió hacia Joshua. Tiene que abrirse paso a través de una densa telaraña. El chico se graba a sí mismo con la cámara de su computadora de bolsillo. El anciano ya no está, solo quedaron sus botas. También se encontraron huellas de arañas que llevaban a la mina. Y por lo visto, los arácnidos se hicieron unas 5 veces más grandes que su tamaño habitual. El chico entró en la mina y no muy lejos de él vio una araña enorme. Al mismo tiempo, Chris decidió continuar el trabajo de su padre. Él discute con los mineros que en los túneles hay una alta concentración de metano, por lo que deben tener cuidado. De camino de regreso a la ciudad, recogió a Mike, quien llevaba consigo un fragmento de una enorme pata de araña. Mike contó sobre las arañas gigantes que escaparon de sus jaulas y se establecieron en la mina. El hombre solo se rió de él y llamó a la pata un cactus. Los mineros comenzaron a perforar. De repente, el agua dejó de salir de la manguera. Un trabajador decidió succionarla con la boca, pero en su lugar aspiró un montón de arañitas, y después se le acercó una banda más grande. Mike regresó a casa. Le contó a su madre la historia sobre las arañas gigantes, pero Samantha está convencida de que a su hijo se le ha desbordado la imaginación por las películas de terror que ve todo el tiempo. Hermano, Wade escuchó a su padrastro, el alcalde, discutir sobre cómo utiliza las minas para almacenar desechos tóxicos. Wade tiene una granja de avestruces y por alguna razón las aves se alteraron. El alcalde se acercó al corral con una escopeta. De un avestruz solo quedaron las patas. A varias aves más, las arañas se las llevaron directamente bajo tierra.
Al día siguiente, el locutor de la radio local y aficionado a las teorías de conspiración cuenta que ya han desaparecido 4 mascotas en la mañana. Seguro que esto es cosa de extraterrestres con sus sondas anales. Ashley sigue pasando el rato con Brad y sus amigos motociclistas. Ella se cansó de sus toqueteos sucios y le dio una descarga eléctrica al chico directamente en las pelotas. Él se cayó del coche y se orinó encima de inmediato. La chica se fue y en el horizonte aparecieron unos enormes artrópodos. Brad se subió enseguida a la moto para escapar, pero los amigos fueron atacados por arañas saltarinas. Los monstruos se mueven demasiado rápido, y es imposible dejarles atrás incluso en moto. Al final solo quedó Brad, e incluso logró defenderse de uno de los saltadores con ambas piernas. Por suerte, la manada se desvió tras un camión cisterna. Este derribó un poste, explotando junto a las arañas. Al mismo tiempo, la ciudad quedó incomunicada. Brad seguía en peligro, quedaban saltadores y huyó a la mina. La siguiente víctima entre las mascotas fue el perrito de Gladys. La mujer descubrió un agujero en su sótano que conducía a la mina. Allí ya la esperaban los sanguinarios tejedores circulares. Chris bajó tras ella y encontró otra enorme pata. Eso definitivamente no es un cactus. El hombre corrió a casa de Mike para mostrarle el hallazgo. El chico calculó de inmediato el tamaño de la araña que había perdido esa pata. Es posible que Gladys aún esté viva, podrían haberla guardado como regalo para la hembra. Al mismo tiempo, otra araña tejedora entró por la ventana de Ashley, la atacó y comenzó a cubrirla con telaraña. Chris corrió al escuchar el grito e intenta rescatar a la chica usando un taburete, pero aún, un instante y él también quedó atrapado, igual que Ashley. Todos fueron salvados por Samantha, quien destrozó al artrópodo con una escopeta. Samantha llamó a Pete y le pidió que fuera a verla armado. El policía se tomó muy en serio la petición de su jefa. Brad llegó hasta una enorme hembra de araña tejedora que estaba succionando a los mineros uno tras otro. Uno de los arácnidos llegó hasta los ancianos en la peluquería y de inmediato envolvió a uno de ellos en telaraña. Varios saltadores comenzaron a seguir el auto de Pete. Mike informa que Joshua tenía 100 o tal vez 200 arañas y que todas son cazadoras nocturnas. Hay que advertir a los habitantes de alguna manera, y ahora solo se puede hacer por radio. Los saltadores, junto con Pete, llegaron a la casa del sheriff. Uno de ellos se instaló justo encima del coche del policía y fue abatido de inmediato. Todo el grupo se subió al coche y se dirigió rápidamente al tráiler del excéntrico locutor de radio. Samantha cuenta tal cual en directo sobre el ataque de las arañas gigantes. Incluso el paranoico Harlan considera que esto es una locura. Hacia el tráiler, sin prisa, se acercó una enorme tarántula. Mike advirtió a su madre sobre esto, y ella, en el último momento, logró guiar a los habitantes para que se refugiaran en el centro comercial. El tarántula empezó a forzar la entrada del tráiler. No presta ninguna atención a las balas disparadas desde la pistola. Los habitantes de la ciudad escuchan todos los acontecimientos en directo. El tráiler se volcó junto con la araña. La gente logró escapar del gigante en el último momento. Si alguien aún tenía dudas sobre la presencia de arañas gigantes en la ciudad, ahora pudieron verlas con sus propios ojos. Los arácnidos de 8 patas merodean por las paredes y los autos, irrumpen en las cafeterías. A muchos los arrastran a madrigueras subterráneas. De toda la multitud, gracias a su ingenio, solo un trabajador logró sobrevivir. Parece que hay más arañas en las calles que personas. Ni siquiera en los autos se logra escapar de los depredadores. Los primeros sobrevivientes llegaron al centro comercial. Wade no entiende de dónde viene tanto pánico hasta que gira la cabeza y ve a decenas de arañas cazando a sus electores. Los policías cubren residentes que corren hacia el centro comercial. Ellos mismos logran entrar en el último momento, antes de que se cierren las puertas metálicas. Los residentes gritan y se preguntan, ¿qué está pasando? Mike les pide que hagan menos ruido. Además de los ruidos fuertes, a las arañas también las atraen las vibraciones y los movimientos. Hay que encontrar la manera de contactar con los militares. El alcalde tiene un celular, pero tendrá que subir al techo del edificio para que haya buena señal. La gente se arma con herramientas de jardinería y eléctricas. Harlan y Chris suben al techo. Mike insiste en que se rocíen con desodorante. Los olores fuertes confunden a las arañas. En el techo no hay artrópodos, pero en el estacionamiento anda un tarántula que aplasta a las arañas más pequeñas a su paso.
Chris trepó a la torre de radio, mientras que Wei escapó del centro comercial por la puerta trasera y le puso un candado. Después de disparar un poco, Harlan también subió. Chris no sabe el número de los militares, así que llamó al 911, pero la operadora, al oír hablar de arañas mutantes, simplemente lo enviaron, y esos ya pronto irrumpirán en el edificio. El guardia entendió que Wade había escapado por el conducto y que los sobrevivientes tendrían que defenderse. Se prepararon. La tarántula abrió un agujero en la puerta metálica, y por él se colaron decenas de criaturas horribles, cubriendo todas las superficies del centro comercial. Cada vez quedan menos vivos. Samantha ordena a todos que bajen al sótano. Pete gastó toda su munición y ahora huye para salvarse. Casi logra escapar, pero unas patas delgadas se aferraron fuertemente a él. Por suerte, tenía una motosierra a mano. Harlan le tiene miedo a las alturas, así que en vez de subir, distrajo a las arañas y cayó desde el techo a unos arbustos. Pero las arañas igual treparon por la torre, y Chris tuvo que salvarse deslizándose por un cable y metiéndose en la ventilación. Brad se encontró con su padrastro en el conducto, pero no habló mucho con él. Enseguida se lo llevaron a la oscuridad. Samantha ayudó a Chris a salir. Desde la ventilación, una araña atacó al anciano desde una emboscada, y la horca no le sirvió de nada. No estaba destinado a unirse a los sobrevivientes en el sótano, aunque en realidad ellos también quedaron atrapados. Desde el lado de la mina, algo enorme intentaba entrar en la habitación, pero resultó ser Brad, que rompió la puerta con la ayuda de una carretilla elevadora. Chris conoce la estructura de la mina e intentará sacar a todos de aquí. Pronto detectaron olor a metano. Deben ser extremadamente cuidadosos con el fuego. Un guardia del centro comercial, que iba delante, fue arrastrado por una araña, pero no pudieron rescatarlo porque la gente no puede disparar. Por suerte, al menos el trabajador trajo una ballesta consigo. El camino hacia la salida pasa por el nido de la hembra de la araña tejedora. En los capullos cuelgan personas devoradas, pero no todos están muertos. Wade espera su destino colgado cabeza abajo. En ese momento, una tarántula irrumpió en el sótano y un ejército de arañas se lanzó a los túneles de la mina. La salida ya está cerca, los demás podrán llegar por sí mismos. Pero Chris quiere encontrar a su tía Gladys. En la salida, Samantha debe encender el generador. Chris tiene una idea. Al irse, Samantha dice que sabe que el hombre la ha amado todo este tiempo. Si él se lo hubiera confesado antes, las cosas podrían haber sido diferentes entre ellos. Chris camina entre los cuerpos buscando a Gladys. Por suerte, ella aún no se ha convertido en una momia, y detrás del hombre brilla una enorme veta de oro. La gente salió corriendo al exterior y el mal hábito de Gladys casi la pierde. Una gigantesca hembra de araña orbe salió hacia ella y su sobrino. No podían disparar, así que Chris roció perfume directamente en la cara de la araña. Junto con su tía, Chris escapa en motocicleta del monstruo desorientado. Detrás de la hembra la siguen hordas de arañas más pequeñas. Samantha logró encender el generador usando el taser que le había regalado a su hija. La corriente llegó hasta una bombilla rota. La chispa provocó una explosión de metano que envolvió a todas las arañas, incluida la enorme hembra. Chris y su tía salieron disparados del túnel en el último momento. Junto con la mina, también voló por los aires el centro comercial, un centro que pertenecía al alcalde. De repente llegaron policías y bomberos de una ciudad vecina. Resultó que eran fanáticos del programa de Harlan, así que acudieron de inmediato para ayudar. Mientras tanto, a Pete le empezó a crecer el cabello en la calva después del contacto con los químicos. Harlan terminó su transmisión, resumiendo que, después de todo, la ciudad fue atacada por extraterrestres, pero lo principal es que logró salvar su trasero de la sonda anal.